Hola, soy Alex. Bienvenidos a El ritmo de tu vida, el podcast para dominar tus rutinas diarias. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo fluye tu día a día? No me refiero solo a las tareas que haces, sino a la cadencia de todo el asunto. Es como si cada uno de nosotros tuviera una banda sonora interna que marca el paso, un ritmo que define si nos sentimos abrumados o en paz. Totalmente. Me gusta pensar en las rutinas no como una lista de tareas aburridas, sino como el compás de una canción. Si el ritmo es constante y bien definido, la melodía de nuestra vida suena mucho más armoniosa. Pero cuando perdemos ese ritmo, todo empieza a sentirse como un ruido caótico y estresante. Exacto. A menudo asociamos la palabra rutina con algo monótono o restrictivo, casi como una prisión de horarios. Pero en realidad es todo lo contrario. Es lo que nos da la libertad de no tener que pensar en cada pequeño detalle. Es ese andamiaje invisible que sostiene todo lo demás. Sin él, estaríamos agotados antes de las 10 de la mañana, simplemente tratando de decidir qué hacer primero. Es cierto. Hay una metáfora genial sobre el cauce de un río que explica esto muy bien. El agua representa nuestra energía y nuestras acciones, y la rutina son las orillas. Sin esas orillas, el agua se desparrama por todas partes, pierde profundidad y su fuerza se disipa. Pero con un cauce bien definido, el río puede fluir con potencia y llegar a su destino de manera eficiente. Me encanta esa imagen. Y lo más interesante es que ese ritmo no tiene que ser igual para todo el mundo. Lo que para una persona es un tempo rápido y dinámico, para otra puede ser un ritmo pausado y reflexivo. El secreto está en encontrar la frecuencia que resuene con nuestras propias necesidades y objetivos, creando un equilibrio personal. Y no se trata solo de ser más productivos en el trabajo. Se trata de equilibrio emocional. Cuando sabemos qué esperar de nuestro día, reducimos drásticamente la ansiedad. El cerebro humano adora la predictibilidad. Al automatizar ciertas partes de nuestra jornada, liberamos un espacio mental valiosísimo para la creatividad y para disfrutar de los momentos imprevistos que la vida nos lanza. Imagina que cada decisión que tomamos, desde qué calcetines ponernos hasta cómo empezar un informe importante, consume una pequeña gota de nuestra energía mental. Si no tenemos una rutina establecida, estamos desperdiciando ese combustible precioso en cosas totalmente triviales. Eso es lo que los expertos llaman fatiga de decisión. Por eso, establecer este ritmo esencial nos permite guardar nuestro mejor combustible para las cosas que realmente importan. No se trata de convertirnos en robots, sino de ser inteligentes con nuestros recursos. Es darle a nuestra mente un punto de apoyo sólido desde el que pueda saltar hacia cosas más grandes. El ritmo de nuestras rutinas influye directamente en cómo percibimos el paso del tiempo. ¿No te ha pasado que, en los días más desorganizados, parece que las horas se te escapan de las manos sin haber logrado nada concreto? Es como si el tiempo se volviera líquido y se escurriera entre los dedos. Sí, es una sensación de frustración constante que te deja agotado. En cambio, cuando hay una estructura, cada bloque de tiempo tiene un propósito claro. No se trata de llenar cada minuto con actividad frenética, sino de dar un espacio consciente tanto al esfuerzo como al descanso. El verdadero equilibrio nace de esa alternancia natural entre tensión. Es como el acto de respirar. Inhalamos acción y exhalamos calma. Si solo intentáramos hacer una de las dos cosas, colapsaríamos. La rutina diaria nos permite programar esos momentos de respiración para que no lleguemos al final del día sintiéndonos como si hubiéramos corrido un maratón sin ningún tipo de entrenamiento previo. Y ese equilibrio es lo que nos permite mantener el control real sobre nuestro bienestar general. A veces pensamos que el bienestar es algo que nos sucede por azar, como un golpe de suerte, pero en realidad es algo que construimos paso a paso, hábito tras hábito. Es una arquitectura que levantamos cada mañana con nuestras pequeñas acciones. Es fascinante ver cómo algo tan sencillo como el orden de nuestras acciones matutinas puede dictar la energía de toda la tarde. Es un efecto dominó muy potente. La primera pieza que cae suele determinar la dirección y la velocidad de todas las demás.
Si empezamos con calma y propósito, es mucho más probable que terminemos el día con esa misma sensación de control. Absolutamente. Y ese ritmo esencial actúa también como un ancla necesaria durante los días difíciles. Cuando la vida nos lanza desafíos inesperados o el estrés aumenta por factores externos, volver a nuestros hábitos básicos nos da una sensación de normalidad y seguridad. Es el refugio psicológico al que siempre podemos regresar para recuperar el aliento. Es el poder de la consistencia. No se trata de hacer cosas extraordinarias de vez en cuando, sino de hacer cosas pequeñas de manera excelente todos los días. Esa es la base de cualquier transformación real en la vida. El ritmo diario es el motor que convierte una simple intención en un resultado tangible y duradero. Al final del día, nuestras rutinas son el reflejo más honesto de nuestras prioridades reales. Si queremos una vida organizada y en equilibrio, tenemos que diseñar ese ritmo con intención. No podemos dejar que el azar o las demandas de los demás decidan cómo vamos a gastar nuestro tiempo y nuestra energía más valiosa. Así que, a medida que avanzamos en este análisis, el objetivo es que cada uno pueda identificar esos latidos que forman su propia rutina. Queremos ver cómo pasar de un estado de reacción constante ante lo que sucede a nuestro alrededor a un estado de acción consciente, donde nosotros somos los que llevamos la batuta. Exacto. Estamos a punto de ver cómo cada etapa del día, desde el momento en que abrimos los ojos hasta que los cerramos por la noche, puede convertirse en una nota perfecta en esta sinfonía de organización personal. Porque cuando dominas tu rutina y entiendes su ritmo, realmente empiezas a ser el dueño de tu propia vida. Hablemos de ese primer instante en que abrimos los ojos cada mañana. Es un momento crucial que a menudo desperdiciamos buscando el teléfono móvil de inmediato, casi por instinto, ¿verdad? Es un hábito muy común hoy en día, pero lo que realmente necesita nuestro cuerpo en ese segundo es una transición suave, no una descarga de notificaciones. En lugar de saltar de la cama como si hubiera una emergencia o sumergirnos en el mundo digital, lo ideal es dedicarse unos minutos a uno mismo. Me gusta pensar en lo que mencionaba Jennifer en el material que revisamos. Ella se toma un tiempo para estirarse y respirar antes de que sus pies siquiera toquen el suelo. Es una imagen poderosa. Piénsalo como si estuviéramos encendiendo el motor de un coche en un día muy frío. No querrías acelerar a fondo de inmediato porque podrías dañar el sistema. Al estirarnos mientras aún estamos en la cama, estamos enviando una señal física a nuestros músculos y articulaciones de que es hora de ponerse en marcha. Ayuda a liberar la tensión que se acumula naturalmente durante la noche y mejora la circulación sanguínea que ha estado un poco más lenta mientras dormíamos profundamente. Y no solo se trata del beneficio físico evidente, hay un componente mental muy fuerte en esto. Al extender los brazos por encima de la cabeza o mover suavemente los dedos de los pies, estamos practicando una forma de conciencia plena muy básica, pero efectiva. Estamos reconectando nuestra mente con nuestra forma física después de haber estado en el mundo de los sueños. Es una manera de decirnos a nosotros mismos que ya estamos aquí, presentes y listos para habitar nuestro cuerpo durante el día. Esa presencia es la base de todo lo demás. Luego está el tema de la respiración profunda, que es como el combustible premium para el cerebro. A veces olvidamos lo potente que es el oxígeno para despertarnos de verdad. Al inhalar profundamente y llenar los pulmones por completo, estamos activando el sistema nervioso de una manera positiva. Nos ayuda a estar alerta sin necesidad de esa ráfaga de cortisol que provoca el estrés de revisar correos electrónicos o noticias negativas apenas despertamos. Es curioso porque la respiración profunda actúa casi como una ducha interna para los órganos. Al exhalar de manera controlada, estamos soltando el letargo y la pesadez del sueño. Es un método mucho más sostenible y natural para ganar energía que simplemente depender de la cafeína 20 minutos después. Además, nos regala un momento de calma absoluta antes de que comience el ruido inevitable del mundo exterior y las demandas de los demás. Me encanta esa analogía de la ducha interna. También es importante considerar que estos minutos de respiración consciente ayudan a regular el ritmo cardíaco desde temprano.
Si empezamos el día con esa calma, es mucho más probable que mantengamos la ecuanimidad cuando surjan desafíos inesperados en el trabajo o en el estudio. No es solo un ejercicio de relajación, es un anclaje emocional que nos mantiene estables. Totalmente de acuerdo. Y lo mejor es que no tiene que ser una rutina complicada de yoga. Pueden ser simplemente 30 o 60 segundos de movimientos básicos. La clave es no forzar el cuerpo, sino invitarlo amablemente a despertar. En las notas veíamos que Jennifer se siente más alerta gracias a esto, y tiene todo el sentido del mundo, porque estás oxigenando cada célula de tu cuerpo de manera deliberada y rítmica. Mucha gente pone la excusa de que no tiene tiempo, pero en realidad estos 2 o 3 minutos te ahorran tiempo valioso más tarde. Al estar más despierto y consciente desde el primer minuto, evitas esa sensación de confusión o neblina mental que a veces nos acompaña hasta media mañana. Es como calibrar una brújula antes de empezar una caminata larga. Si la brújula está bien ajustada desde el inicio, el camino será mucho más directo y menos errático. Es una gran forma de verlo. Además, el simple acto de respirar conscientemente nos permite hacer un escaneo rápido de cómo nos sentimos ese día. Quizás notamos que estamos un poco más cansados de lo habitual o que tenemos alguna tensión en el cuello. Reconocer ese estado emocional y físico al despertar nos permite gestionar mejor nuestras energías durante el resto de la jornada en lugar de ignorar nuestras necesidades hasta que estamos agotados. Otro punto que me parece fascinante es cómo esto influye en nuestra postura corporal para el resto del día. Al estirarnos al despertar, estamos contrarrestando las posiciones encorvadas o encogidas en las que solemos dormir. Alargamos la columna y abrimos el pecho, lo cual no solo es saludable para la espalda, sino que también mejora nuestra disposición psicológica. Una postura abierta al despertar suele traducirse en una actitud más abierta y receptiva hacia las tareas que tenemos por delante. Y no podemos olvidar el valor del silencio en este proceso. Esos primeros minutos de estiramiento suelen ocurrir en paz, antes de encender cualquier dispositivo. Ese silencio es un espacio sagrado, donde podemos establecer nuestra intención para el día. En lugar de reaccionar inmediatamente a lo que el mundo quiere de nosotros, decidimos de forma proactiva cómo queremos sentirnos y cómo vamos a enfrentar nuestras responsabilidades. Esa distinción entre reaccionar y actuar es la clave del control personal. Si lo primero que haces es mirar las noticias, estás reaccionando a la agenda de otros. Si lo primero que haces es respirar y estirarte, estás actuando sobre tu propio bienestar. Es tomar el mando de tu vida desde el primer respiro. Es una práctica de autonomía personal que, aunque parezca pequeña, tiene un impacto acumulativo enorme en nuestra salud mental a largo plazo. Me pregunto si somos conscientes de que la alerta mental no tiene por qué ser sinónimo de agitación o nerviosismo. Puedes estar increíblemente alerta y al mismo tiempo mantener una profunda paz interior. La respiración profunda es la herramienta perfecta para lograr ese estado de alerta tranquila. Es estar listo para la acción, pero sin cargar con tensión innecesaria en los hombros o en la mandíbula desde temprano. Exactamente. Es como un músico afinando su instrumento antes de un concierto. No se trata solo de que suene fuerte, sino de que suene bien. Al final, estos hábitos crean una base sólida para todo lo que sigue. El ritmo de tu vida comienza con ese primer respiro consciente y ese primer estiramiento suave, estableciendo el tono para un día equilibrado y bajo control. Es una inversión mínima con un retorno de inversión gigantesco. No requiere equipo costoso, ni aplicaciones, ni mucho espacio. Solo requiere la voluntad de regalarse a uno mismo esos primeros instantes de luz. Al hacerlo, transformamos el acto de despertar de una simple obligación biológica a un ritual consciente que nos permite dominar nuestra rutina con una claridad renovada. Hablemos de ese primer impulso de energía que no proviene de una taza de café, sino de algo mucho más básico y vital: el agua. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo se siente el cuerpo después de 7 u 8 horas de sueño? Estamos saliendo de un estado de ayuno prolongado y, aunque no lo notemos, nuestro organismo ha estado trabajando en procesos de reparación que consumen recursos. Es como un motor que ha estado encendido en ralentí toda la noche,
Durante el sueño, perdemos una cantidad considerable de líquidos a través de la respiración y la transpiración, incluso en climas frescos. Al despertar, estamos técnicamente en un estado de deshidratación leve. Por eso, ese primer vaso de agua es como regar una planta que ha pasado horas bajo el sol. Es una forma inmediata de reactivar los órganos internos y poner todo. Me encanta esa analogía de la planta. No se trata solo de calmar la sed, sino de un despertar biológico. El agua ayuda a que la sangre transporte oxígeno de manera más eficiente a todas las células. Si alguien se siente un poco aturdido o con esa neblina mental al levantarse, a menudo no es por falta de sueño, sino simplemente porque su cerebro necesita funcionar correctamente. Exactamente. Y lo interesante es cómo esa pequeña acción impacta en nuestra claridad mental desde el minuto uno. Beber agua nada más levantarse ayuda a eliminar las toxinas que el cuerpo procesó durante la noche y despierta el sistema digestivo de forma suave. Es una señal clara para nuestro sistema de que el periodo de descanso ha terminado. Muchos sugieren que sea agua a temperatura ambiente para evitar un choque térmico fuerte, pero lo importante es el acto en sí de reponer lo perdido. Una vez que nos hemos ocupado de hidratar el interior, el siguiente paso lógico es refrescar el exterior. La higiene personal por la mañana tiene un componente psicológico enorme que va mucho más allá de la limpieza física. No es solo un trámite, es un ritual de transición. ¿Cómo influye en tu mentalidad el simple acto de lavarse la cara con agua fresca? Para mí es el verdadero punto de inflexión. Ese contacto del agua con la piel es una experiencia sensorial potente que rompe definitivamente con el estado de somnolencia. Es como si estuviéramos quitándonos de encima los restos del mundo de los sueños y las sábanas. Al lavarnos la cara, estamos enviando un mensaje al sistema nervioso de que es hora de estar alerta. Es lo que nos permite establecer ese tono saludable y refrescante del que hablábamos. Es verdad, hay algo casi terapéutico en ese proceso. Al lavarnos y asearnos, no solo nos preparamos para interactuar con el mundo, sino que nos estamos preparando para vernos a nosotros mismos de una manera proactiva. El cepillado de dientes, por ejemplo, es fundamental. Elimina ese sabor amargo o seco de la noche y nos regala una sensación de frescura que cambia nuestra disposición de inmediato. Es un cambio de sabor, pero también un cambio de actitud. Es curioso cómo ese pequeño acto actúa como un ancla mental. Nos dice que ya no estamos en modo de descanso, sino que ahora somos personas activas y listas para la acción. Es un cambio de identidad momentáneo. Pasamos de la pasividad del sueño a la proactividad del día a día. Si te saltas estos pasos, es probable que pases parte de la mañana sintiéndote un poco desubicado, o como si todavía no hubieras despertado del todo. Me llamó mucho la atención una idea que surgió en nuestra investigación, donde comparaban la higiene matutina con presionar el botón de reinicio. Me parece una descripción perfecta. Si tuviste una noche inquieta o te despertaste con preocupaciones, este ritual te ofrece la oportunidad de empezar de cero, de limpiar la pizarra y comenzar de nuevo. Totalmente. Es una frontera física que marca el final de la noche. Si combinamos la hidratación con el aseo personal, estamos atacando la fatiga desde dos frentes, el químico interno y el sensorial externo. No hace falta tener una rutina de belleza de 20 pasos para sentir los beneficios. Son estos gestos básicos los que nos devuelven el control sobre nuestro cuerpo y nuestra mente. A menudo subestimamos estas acciones porque son muy cotidianas, pero piensa en la diferencia de humor entre un día en el que saltas de la cama directamente al trabajo y un día en el que te dedicas esos 10 minutos para beber agua y asearte con calma. El nivel de estrés acumulado desde temprano es totalmente distinto. Uno te hace sentir que vas corriendo detrás del tiempo. El otro te da la sensación de que tú lideras el día. Esa calma inicial es la que permite que las tareas que vienen después no se sientan como una carga pesada. Al establecer este tono saludable desde temprano, estamos construyendo una base sólida. Es como preparar el terreno antes de construir. Si la base es refrescante y limpia, lo que edifiques encima durante el resto de la tarde tendrá mucha más estabilidad y orden. Y lo mejor de todo es que es un recurso que todos tenemos a mano. No requiere una gran inversión, solo la intención de dedicarle ese momento a nuestro propio bienestar.
es en esencia el primer acto de autocuidado del día y suele dictar cómo nos trataremos a nosotros mismos y cómo reaccionaremos ante los retos que aparezcan en las próximas horas. Después de ese momento refrescante en el baño, la cocina se convierte en el centro de mando. Es donde realmente empezamos a construir la energía para el resto del día. Preparar el desayuno es, en esencia, nuestro primer acto de autogestión antes de enfrentarnos al mundo exterior. Tienes razón. Es como establecer los cimientos de un edificio. Si los cimientos son sólidos, el resto de la estructura se mantendrá en pie. Para muchos, el desayuno es el momento en que el cerebro finalmente dice que es hora de ponerse en marcha. No importa si prefieres algo rápido como un batido o algo más sustancioso como unos huevos con tostadas. El punto es darle al cuerpo esa señal de que el ayuno terminó y la jornada ha comenzado. Me parece clave lo que menciona sobre la señal. A veces menospreciamos el poder de lo simple. Un tazón de avena no solo aporta carbohidratos complejos, sino que nos obliga a sentarnos 5 minutos. Ese pequeño espacio de tiempo es oro puro. Es el puente entre el descanso y la acción. Si nos saltamos este paso y salimos corriendo, empezamos el día en modo de supervivencia, no en modo de control. Y es precisamente en ese puente, mientras desayunamos, donde aparece la herramienta mágica, la lista de tareas. Revisarla no es solo leer una serie de obligaciones, es visualizar el éxito del día. En los materiales veíamos que es fundamental saber qué hay en el horizonte. Esa visibilidad es lo que separa un día productivo de uno simplemente ocupado. Es una distinción muy importante. Estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. Cuando revisamos nuestra lista de tareas junto al desayuno, estamos haciendo una limpieza mental. Sacamos las preocupaciones de nuestra cabeza y las ponemos en un sistema externo. Eso libera una cantidad increíble de espacio mental para concentrarnos realmente en la ejecución de las tareas más adelante. Totalmente de acuerdo. Además, hay un factor psicológico muy fuerte aquí. Al ver tu lista y confirmar qué es lo más importante del día, estás reduciendo la fatiga de decisión. Si ya sabes que tu prioridad número 1 es terminar un informe o estudiar para un examen, no desperdiciarás energía a las 10 de la mañana preguntándote por dónde empezar. Ya lo decidiste mientras te tomabas el café. Exacto. Y eso nos lleva a la sensación de organización. Estar organizado no significa tener un escritorio perfecto o una agenda con colores bonitos. Significa tener claridad de propósito. Revisar los correos electrónicos brevemente no es para empezar a trabajar ya mismo, sino para asegurar que no hay imprevistos que cambien tus prioridades. Es una forma de ajustar la brújula antes de empezar a caminar. Me gusta esa imagen de la brújula. Si no revisas tu plan matutino, es como intentar navegar en un bosque denso sin mirar el posicionamiento global. Puede que camines mucho, pero quizás termines en el mismo lugar donde empezaste. Al integrar el desayuno con la revisión de tareas, estamos alineando nuestras necesidades físicas con nuestras metas intelectuales. Y no podemos olvidar que este hábito también nos ayuda a gestionar las expectativas. A veces escribimos listas de tareas que son humanamente imposibles de completar en un solo día. Al revisarlas con calma por la mañana, podemos ser honestos con nosotros mismos y decidir enfocarnos solo en lo que realmente podemos abarcar. Eso elimina la culpa que sentimos al final del día, cuando vemos cosas sin completar. Es una forma de ser amables con nosotros mismos. La organización matutina nos da una sensación de dominio. En lugar de que el día nos arrastre, nosotros somos quienes llevamos las riendas. Es fundamental sentirse organizado antes de saltar a las actividades principales, y es que esa paz mental inicial actúa como un escudo contra el estrés que pueda surgir después. Es como un entrenamiento preventivo. Si logras que tu mañana sea predecible y estructurada mediante el desayuno y la planificación, tu capacidad para manejar lo impredecible aumenta muchísimo. Ya tienes combustible en el cuerpo y un mapa en la mano. Nada te puede pillar totalmente de... Al final del día, se trata de crear un espacio de seguridad. El mundo exterior puede ser caótico, pero esos 20 o 30 minutos en los que preparas algo de comer y repasas tu agenda son tu territorio sagrado. Es donde decides quién vas a ser hoy y qué vas a lograr. Es el lanzamiento perfecto. Una vez que cierras la lista de tareas y terminas tu desayuno, no solo estás listo para empezar,
estás listo para ganar. Es esa transición fluida hacia el trabajo o el estudio lo que nos permite mantener el ritmo de vida que buscamos, sin sentir que el tiempo se nos escapa de las manos. Es realmente interesante cómo las palabras que elegimos para describir nuestras rutinas pueden cambiar por completo nuestra perspectiva sobre ella. Crystal nos dio un excelente punto de partida al desglosar ese vocabulario matutino que a veces damos por sentado, empezando por el simple pero poderoso acto de estirarse. No se trata solo de un movimiento físico rápido al salir de la cama, sino de una preparación consciente para el movimiento que vendrá después. Tienes toda la razón. Cuando hablamos de estirarse, estamos describiendo el proceso de despertar los músculos y las articulaciones de manera gradual. Es casi como realizar un chequeo de seguridad en un avión antes de despegar. Al estirarnos, le estamos diciendo a nuestro sistema nervioso que es hora de pasar del estado de reposo absoluto a la actividad, lo que mejora significativamente la flexibilidad y la circulación sanguínea desde el primer minuto del día. Y esa transición es clave para evitar tensiones innecesarias durante el resto de la jornada. Pero una vez que el cuerpo ya está en movimiento, Crystal nos recordó la importancia de otro término esencial para el bienestar: hidratarse. Es curioso cómo algo tan básico como beber un vaso de agua se convierte en un pilar fundamental de la productividad y la salud mental. Es que hidratarse es mucho más que simplemente calmar la sed del momento. Durante la noche, el cuerpo pierde líquidos de forma natural, y el cerebro, que es principalmente agua, necesita ese reabastecimiento para funcionar correctamente. Beber ese primer vaso de agua es como encender las luces en una. De repente todo empieza a iluminarse y a funcionar con muchísima mayor claridad. Esa analogía de la oficina es perfecta. Sin esa hidratación inicial, nuestro motor interno funciona con demasiada fricción. Y hablando de motores, el siguiente concepto en nuestra lista de vocabulario es el desayuno ligero. Me parece vital que Crystal haya especificado lo de ligero, porque existe la idea errónea de que para tener energía necesitamos una comida masiva nada más despertar. Totalmente de acuerdo. Un desayuno ligero, como una porción de avena o una simple tostada, actúa como la chispa que inicia la combustión de energía en nuestro. Si cargamos el estómago con algo demasiado pesado o grasoso, el cuerpo desvía casi toda su energía hacia el proceso de digestión, lo que nos deja sintiéndonos somnolientos en lugar de alerta. El objetivo aquí es obtener combustible de calidad que sea fácil de procesar. Es el equilibrio perfecto. Nos proporciona los nutrientes necesarios para que el cerebro y los músculos operen con eficiencia, sin causar ese bajón de energía que solemos sentir más tarde. Pero la rutina no termina con lo puramente físico. Crystal también introdujo un término que tiene que ver con nuestra estructura mental y organización: la lista de tareas. Esa es la herramienta que realmente pone orden al caos potencial del día. Una lista de tareas no es solo un trozo de papel o una aplicación en el teléfono, es un mapa estratégico. Al planificar el día de esta manera, estamos estableciendo nuestras prioridades y decidiendo de antemano dónde vamos a invertir nuestra energía, que siempre es limitada. Es como tener un guión antes de salir al escenario. Si sabes cuáles son tus objetivos principales, es mucho menos probable que te distraigas con asuntos triviales o interruptos. Planificar nos permite pasar de un estado reactivo, donde solo respondemos a lo que sucede, a un estado proactivo, donde nosotros mismos dirigimos el flujo de la jornada hacia donde queremos. Y es muy gratificante ver cómo todos estos términos se entrelazan entre sí. Si te has estirado y te has hidratado correctamente, tu mente está mucho más despejada y preparada para enfrentar esa planificación. Crystal nos muestra que el vocabulario de la mañana no son solo acciones aisladas, sino una cadena de hábitos saludables que se refuerzan mutuamente para mejorar nuestra vida. Exacto, es una sinergia total. Al usar términos como estirarse o hidratarse de manera consciente, estamos validando la importancia de cuidar nuestro vehículo biológico. Y al hablar de planificar, estamos honrando nuestro tiempo y nuestras metas a largo plazo. Es una forma de respeto hacia nosotros mismos, que comienza desde el mismísimo instante en que sale el sol. Me gusta mucho esa visión. A veces vemos estas palabras como simples verbos de acción, pero en realidad son declaraciones de intención. Decir, voy a hidratarme,
es una decisión de salud. Y decir, voy a revisar mi lista de tareas, es una decisión de éxito. Todo el vocabulario que Crystal nos ha compartido hoy construye el andamiaje sólido sobre el cual edificamos un día equilibrado. Definitivamente. Al final del día, o mejor dicho, al inicio del mismo, entender y aplicar conceptos como el desayuno ligero o la planificación previa nos quita una carga mental enorme. Nos permite fluir con el ritmo natural del día en lugar de estar luchando constantemente contra él. Es la diferencia entre ser arrastrado por la corriente y remar con una dirección. Ha sido revelador analizar cómo estos términos aparentemente simples tienen tanto peso en nuestra calidad de vida diaria. Gracias a estas definiciones tan claras, ahora podemos ver nuestra mañana no como una serie de obligaciones pesadas, sino como una secuencia de oportunidades valiosas para optimizar nuestro bienestar y nuestra claridad mental desde el primer momento en que abrimos los ojos. Pasemos a hablar de ese bloque central del día, ese momento en el que realmente necesitamos que nuestro cerebro rinda al máximo. Es cuando las clases se vuelven más densas o cuando los proyectos en el trabajo exigen toda nuestra atención. ¿Cómo manejas ese ritmo para no sentir que te abrumas a mitad del... Es un desafío constante. Creo que lo más importante es no querer atacar 5 problemas distintos simultáneamente, pero la clave está en avanzar paso a paso. Es como subir una montaña. Si solo miras la cima, te cansas antes de empezar, pero si te enfocas únicamente en el siguiente paso, el progreso se siente mucho más natural y manejable. Ayuda a que el cerebro entienda que es momento de concentrarse. Cuando logramos crear ese espacio libre de distracciones, es mucho más fácil entrar en lo que algunos llaman el estado de flujo, donde el tiempo parece pasar volando, porque estamos totalmente inmersos en lo que hacemos. Ese estado es el ideal, pero requiere proteger nuestra energía. Por eso, además de los descansos, es vital aprender a completar tareas de manera eficiente, priorizando lo más pesado cuando todavía tenemos frescura mental. Si dejamos lo más difícil para el final, cuando el cansancio ya pesa, es mucho más probable que perdamos el enfoque y terminemos frustrados. Me gusta verlo como una danza entre la actividad intensa y el reposo breve. Mantener el enfoque no se trata de ser rígidos, sino de ser inteligentes con cómo distribuimos nuestro esfuerzo. Al final del día, lo que buscamos es terminar nuestras responsabilidades sintiendo que hemos avanzado, pero sin terminar con la mente totalmente agotada o vacía de energía. Es una cuestión de equilibrio. Si aprendemos a alternar esos periodos de gran concentración con momentos para estirarse, de recargar la mente, lo que nos permite mantener un ritmo constante y saludable durante toda la tarde, sin quemarnos antes de tiempo. ¿Una vez has sentido que justo después de comer, tu cerebro decide tomarse una siesta sin avisarte? Es ese momento clásico alrededor de las 2 o las 3 de la tarde, donde de repente la pantalla del ordenador parece hipnótica y los párpados... Es una sensación casi universal. Lo curioso es que muchas veces intentamos combatirlo con más café o azúcar, lo que solo crea un ciclo de picos y caídas de energía. En nuestra conversación sobre las rutinas diarias, un punto clave es cómo lo que elegimos poner en nuestro plato al mediodía define por completo cómo nos sentiremos durante las siguientes 5 o 6 horas. No es solo una cuestión de nutrición, sino de estrategia pura para mantener el ritmo de vida que queremos. Exacto. A menudo cometemos el error de pensar que una comida abundante nos dará más fuerza para terminar la jornada. Es una trampa lógica. Si te excedes con un almuerzo muy pesado, como una hamburguesa con patatas fritas o un plato enorme de pasta con salsa cremosa, tu cuerpo tiene que desviar una cantidad masiva de energía hacia el sistema digestivo. Es como si toda la electricidad de una casa se fuera a un solo electrodoméstico, dejando el resto de las habitaciones a oscuras. Esa es una analogía perfecta. Cuando toda esa energía se concentra en la digestión, ir opciones más livianas. Daniel hablaba de su ensalada de quinoa con vegetales o un sándwich de pavo. Estos alimentos son como un combustible de alta calidad que se quema de forma lenta y constante, en lugar de causar una explosión de energía que se apaga a los 30 minutos. Es el concepto de estar enfocado. Si tu cuerpo está cómodo,
y no está luchando contra una digestión pesada, tu capacidad de concentración se mantiene intacta. Es mucho más fácil completar tareas de manera eficiente cuando no tienes esa niebla mental que suele acompañar a las comidas copiosas. Me gusta cómo Jennifer explicaba que ella prefiere algo simple, como una ensalada o un sándwich ligero, precisamente para proteger sus sesiones de estudio de la tarde. Es que el impacto en la productividad es real. Si eliges un almuerzo ligero, eliminas la necesidad de ese tiempo muerto donde estás intentando despertar de nuevo después de comer. Crystal usaba el término para describir esa sensación de lentitud o falta de energía, y es exactamente lo que queremos evitar, pero te saltas la fase de letargo y pasas directamente a la fase de ejecución. Y no solo se trata de la comida en sí, sino de cómo esa elección te permite recargar energías de verdad. Si comes algo que te hace sentir bien, ese breve descanso del mediodía cumple su función de refrescar la mente. Si sales a caminar un poco después de un almuerzo ligero, como sugerían, la circulación mejora y oxigenas el cerebro, preparándote para la segunda mitad del día con una perspectiva mucho más positiva. Es como preparar el terreno para el éxito. A veces pensamos que la productividad depende solo de la fuerza de voluntad, pero la realidad es que depende mucho de nuestra fisiología. Si le das a tu cuerpo los nutrientes adecuados en las cantidades correctas, la voluntad fluye de manera natural. No tienes que forzarte a trabajar, simplemente tienes la energía para hacerlo. Me parece fundamental recalcar que ligero no significa quedar con hambre. Ese es un miedo común. Mucha gente come de más porque teme no aguantar hasta la cena, pero la clave está en la densidad nutricional. Un tazón de sopa de lentejas o un wrap de pollo con muchas espinacas y aguacate te va a dejar satisfecho por mucho tiempo sin robarte la energía vital que necesitas para pensar y crear. Totalmente de acuerdo. Además, elegir un almuerzo inteligente nos ayuda a llegar a la noche con un hambre moderada. Si tenemos ese bajón de la tarde por no haber comido bien, es muy probable que asaltemos la nevera en cuanto termine la jornada laboral, arruinando también nuestra rutina de la noche. Es un efecto dominó que comienza en el plato del mediodía. Es fascinante cómo una sola decisión a las 12 o la 1 de la tarde puede dictar el tono de todo lo que queda del día. Al final, se trata de ver el almuerzo no como un intermedio que interrumpe el trabajo, sino como una herramienta de gestión de energía. Si lo gestionas bien, el bajón de la tarde deja de ser una fatalidad y se convierte en algo totalmente evitable. Al aplicar estas estrategias, como reagruparse después de una comida nutritiva, ritmo biológico, sino alguien que sabe cómo navegarlo. Es la diferencia entre arrastrarse hasta el final del día y terminarlo con la satisfacción de haber sido eficiente y habernos cuidado al mismo tiempo. Sangre poco a poco. Al evitar esos picos bruscos de insulina, evitamos también el desplome posterior. Por otro lado, una proteína magra como el pavo te mantiene saciado sin que sientas esa pesadez que te hace querer buscar un sofá de inmediato. Otro aspecto es el concepto de estar enfocado. Si tu cuerpo está cómodo y no está luchando contra una digestión pesada, tu capacidad de concentración se mantiene intacta. Es mucho más fácil completar tareas de manera eficiente cuando no tienes esa niebla mental que suele acompañar a las comidas copiosas. Me gusta cómo Jennifer explicaba que ella prefiere algo simple, como una ensalada o un sándwich ligero, precisamente para proteger sus sesiones de estudio de la tarde. Es que el impacto en la productividad es real. Si eliges un almuerzo ligero, eliminas la necesidad de ese tiempo muerto donde estás intentando despertar de nuevo después de comer. Crystal usaba el término para describir esa sensación de lentitud o falta de energía, y es exactamente lo que queremos evitar. Al comer ligero, te saltas la fase de letargo y pasas directamente a la fase de ejecución. Y no solo se trata de la comida en sí, sino de cómo esa elección te permite recargar energías de verdad. Si comes algo que te hace sentir bien, ese breve descanso del mediodía cumple su función de refrescar la mente. Si sales a caminar un poco después de un almuerzo ligero, como sugerían, la circulación mejora y oxigenas el cerebro para la segunda mitad del día con una perspectiva mucho más positiva. Es como preparar el terreno para el éxito.
A veces pensamos que la productividad depende solo de la fuerza de voluntad, pero la realidad es que depende mucho de nuestra fisiología. A tu cuerpo los nutrientes adecuados en las cantidades correctas, la voluntad fluye de manera natural. No tienes que forzarte a trabajar, simplemente tienes la energía para hacerlo. Me parece fundamental recalcar que ligero no significa quedar con hambre. Ese es un miedo común. Mucha gente come de más porque teme no aguantar hasta la cena, pero la clave está en la densidad nutricional. Un tazón de sopa de lentejas o un wrap de pollo con muchas espinacas y aguacate te va a dejar satisfecho por mucho tiempo sin robarte la energía vital que necesitas para pensar y crear. Totalmente de acuerdo. Además, elegir un almuerzo inteligente nos ayuda a llegar a la noche con un hambre moderada. Si tenemos ese bajón de la tarde por no haber comido bien, es muy probable que asaltemos la nevera en cuanto termine la jornada laboral, arruinando también nuestra rutina de la noche. Es un efecto dominó que comienza en el plato del mediodía. Es fascinante cómo una sola decisión a las 12 o la 1 de la tarde puede dictar el tono de todo lo que queda del día. Al final, se trata de ver el almuerzo no como un intermedio que interrumpe el trabajo, sino como una herramienta de gestión de energía. Si lo gestionas bien, el bajón de la tarde deja de ser una fatalidad y se convierte en algo totalmente evitable. Sin duda, es un cambio pequeño en el hábito que ofrece resultados inmediatos. La próxima vez que estemos frente a un menú al mediodía, vale la pena preguntarse, ¿esto me va a dar energía o me la va a quitar para las próximas horas? La respuesta a esa pregunta es la que realmente define nuestro rendimiento y nuestro bienestar por el resto de la tarde. Es fascinante cómo cambia el ritmo de nuestra jornada cuando pasamos del mediodía a la tarde. Nuestra experta Crystal nos dio herramientas lingüísticas muy precisas para describir este cambio, especialmente con el concepto de estar enfocado. A menudo confundimos estar simplemente ocupados con estar realmente enfocados, pero hay una diferencia abismal que debemos entender para ser más efectivos en nuestras rutinas. Tienes mucha razón. Estar enfocado implica dar toda tu atención a una sola actividad, eliminando cualquier distracción externa. Es como poner un foco de luz potente sobre una sola página de un libro, mientras todo lo demás a tu alrededor queda en la oscuridad, para que puedas concentrarte en lo que tienes frente a ti. Es un estado de atención plena que nos permite avanzar en tareas complejas sin dispersarnos en cosas irrelevantes. Y para mantener ese nivel de intensidad mental, es inevitable que necesitemos recargar energías. A veces pensamos erróneamente que trabajar sin parar nos hace más productivos, pero Crystal resalta que el concepto de recargar es esencial para el cerebro. Es muy parecido a lo que ocurre con la batería de un teléfono móvil. Si no lo conectas un momento cuando está bajo, se va a apagar justo cuando más lo necesites. Tomar esos breves minutos para estirarse o caminar un poco es nuestro cargador personal. Me gusta mucho esa analogía. Además, esto nos lleva directamente a la importancia de reagruparse. A veces la mañana es un caos total de correos y reuniones, y si no nos tomamos un momento para reorganizar nuestros pensamientos después de comer, ese caos nos perseguirá el resto del día. Reagruparse es como limpiar el parabrisas de un coche después de una tormenta de barro. De repente vuelves a ver el camino con total claridad y sabes exactamente en qué dirección debes conducir. Sin embargo, hay un obstáculo muy común en esta parte del día, y es ese sentimiento de estar pesado o lento. Cristo le explicaba que esto suele ser una esfuerzo doble. Por eso, en la conversación se enfatizaba tanto la importancia de un almuerzo ligero. Es la mejor estrategia para evitar que el motor de nuestra mente se vuelva lento y difícil de arrancar. El motor de nuestra mente se vuelva lento y difícil de arrancar. Ese estado de lentitud es el precursor del famoso bajón de energía de la tarde. Es ese bache en el camino que suele ocurrir entre las 2 y las 4 de la tarde. Todos lo hemos sentido en algún momento. Es ese instante en que la silla de la oficina parece más cómoda de lo normal y los párpados empiezan a pesar. Identificar este bajón como un proceso natural nos ayuda a combatirlo mejor.
ya sea con un vaso de agua fresca o simplemente cambiando de tarea por un momento para refrescar nuestro enfoque. Lo mejor de superar ese bache es cuando finalmente podemos completar tareas de manera eficiente. Crystal utilizó una expresión muy dinámica para esto que podríamos traducir como liquidar tareas. Me encanta esa forma de hablar porque suena muy activa y decidida. No se trata solo de terminar un trabajo por compromiso, es sacarlo de la lista con energía y determinación. Es esa satisfacción inigualable de tachar un pendiente importante mientras todavía te sientes productivo. Es como cuando un deportista da el esfuerzo final para llegar a la meta. La tarea está hecha y ya no tienes que cargar con ella en tu mente. Al final, todo este vocabulario que hemos explorado hoy gira en torno a la gestión inteligente de nuestra energía, no solo de nuestro tiempo. Si logramos estar enfocados, recargar cuando el cuerpo lo pide y evitar sentirnos pesados, la tarde deja de ser una lucha contra el reloj y se convierte en el periodo más fructífero de nuestro día. Exactamente. Entender estos términos nos permite no solo hablar mejor el idioma, sino también reflexionar sobre cómo estamos manejando nuestro propio ritmo biológico. No somos máquinas diseñadas para producir de forma lineal, sino seres con picos y valles de energía. Saber que estás en un bajón de energía te permite ser amable contigo mismo y decir que necesitas un momento para recargar, en lugar de frustrarte porque no puedes avanzar tan rápido como quisieras. Así es, y al usar frases orientadas a la acción como reagruparse o liquidar tareas, también estamos cambiando nuestra mentalidad. Es un recordatorio constante de que tenemos el control sobre cómo fluye nuestra tarde, incluso cuando el volumen de actividades parece abrumador. Al aplicar el ritmo adecuado y usar el vocabulario correcto para describir lo que sentimos, dominamos nuestra rutina, en lugar de dejar que ella nos domine a nosotros. Ese momento exacto cuando cerramos la computadora o dejamos nuestras 1000 por hora, aunque hayamos terminado oficialmente nuestra jornada. Es como si el motor siguiera encendido aunque ya hayamos estacionado el auto. La computadora o dejamos nuestras 1000 por hora. Siguiera encendido aunque ya hayamos estacionado el auto. Es verdad, a menudo subestimamos lo importante que es crear un límite claro entre el tiempo productivo y el tiempo personal. Si no marcamos el final de la jornada de manera consciente, el estrés del trabajo se filtra en nuestra cena y en nuestras conversaciones familiares. Es como si necesitáramos una señal física para decirle a nuestra mente que el turno ha terminado y que ahora es momento de ser nosotros mismos. Me gusta verlo como el telón de un teatro. Una vez que cae, la obra terminó por hoy. Algunos conocidos me dicen que les ayuda mucho organizar su escritorio justo antes de irse. Guardar los papeles, cerrar todas las pestañas del navegador y dejar todo listo para la mañana siguiente les da un cierre psicológico inmediato. Es una forma de decir que no hay nada más que se pueda hacer hoy. Esa es una técnica excelente. Yo lo llamo el ritual de salida. Para mí, el momento clave es cambiarme de ropa apenas llego a casa o termino mis tareas. Quitarse los zapatos de oficina o el uniforme es como quitarse una armadura de estrés. De repente, el cuerpo entiende que ya no estamos en modo de resolución de problemas, sino en modo de recuperación. Y ahí es donde entra el movimiento físico suave. No se trata de ir al gimnasio a levantar pesas pesadas o correr un maratón, sino de algo mucho más gentil, como una caminata tranquila por el vecindario. Es una transición necesaria. Es como un lavado cerebral en el mejor sentido posible. El aire fresco y el cambio de ritmo ayudan a procesar todo lo que pasó durante el día sin la presión de tener que dar respuestas inmediatas. El movimiento rítmico de caminar parece calmar el sistema nervioso de una forma que quedarse sentado en el sofá simplemente no logra. Además, el simple hecho de ver algo que no sea una pantalla, como los árboles o el movimiento natural de la calle, ayuda a que los ojos y la mente descansan de la fatiga digital. Es una transición física y visual muy poderosa entre el entorno de alta presión y la calma del hogar. Totalmente. A veces, si el clima no permite salir o si no tenemos tiempo para una caminata larga, incluso 10 minutos de estiramientos ligeros en la sala pueden hacer maravillas. Ayuda a soltar la tensión física que acumulamos en los hombros, el cuello y la espalda, después de estar en la misma posición durante tanto tiempo. Es curioso cómo el cuerpo guarda el estrés de manera física.
A veces no nos damos cuenta de que tenemos los hombros pegados a las orejas o la mandíbula apretada hasta que nos detenemos a respirar profundamente y a movernos. El estiramiento actúa como una válvula de escape para toda esa presión acumulada durante las horas de enfoque intenso. Y es fundamental para desconectarse de verdad. Si no liberamos esa tensión física, es muy probable que sigamos sintiéndonos irritables o ansiosos durante el resto de la noche. Se trata de pasar del ruido de las responsabilidades al silencio del descanso. Mencionaste algo importante con el ruido. Hoy en día estamos bombardeados por notificaciones constantes. Parte de este cierre de actividades debería incluir poner el teléfono en modo de descanso o alejarlo de nuestra vista por un rato. Es quizás el paso más difícil para muchos de nosotros, pero ese silencio digital es lo que permite que el proceso de relajación comience de verdad. Es como si estuviéramos bajando el volumen de las demandas externas para empezar a escuchar nuestras propias necesidades internas y las de las personas que nos rodean. Me parece fascinante cómo estos pequeños cambios impactan directamente en la calidad de nuestra noche. No es solo lo que hacemos justo antes de cerrar los ojos, sino cómo empezamos a soltar el día desde el momento en que decidimos que el trabajo ha terminado. Es una transición gradual. Imagina que el estrés es un tren que va a gran velocidad. No puedes detenerlo de golpe sin que haya un impacto fuerte o un descarrilamiento emocional. Tienes que ir frenando poco a poco, reduciendo la marcha con la caminata, el estiramiento y el cierre organizado de tareas. Esa analogía del tren es perfecta para entenderlo. Al reducir la velocidad de forma consciente, llegamos a la hora de la cena o del descanso personal con una mentalidad mucho más equilibrada. Ya no estamos simplemente reaccionando a los correos electrónicos pendientes en nuestra cabeza, sino que estamos realmente presentes en el ahora. Y eso nos permite disfrutar genuinamente de nuestro tiempo libre. Al desconectarnos del estrés diario de esta manera, recuperamos el control sobre nuestro bienestar general. Dejamos de ser solo piezas en un sistema de productividad para volver a ser personas que necesitan este espacio de calma para recuperarse y sanar. Al final del día, estas prácticas de relajación y movimiento no son un lujo opcional, sino una necesidad básica para mantener el equilibrio mental. Es el ritmo natural que nuestro cuerpo y nuestra mente piden después de horas de concentración y esfuerzo constante. Definitivamente, al integrar estos momentos de desconexión, no solo nos sentimos mejor, es el círculo virtuoso de una rutina que no solo nos sentimos mejor esa misma noche, sino que nos preparamos para empezar el día siguiente con mucha más energía y claridad. Es el círculo virtuoso de una rutina que... Muy bien, hablemos de ese momento crítico justo antes de cerrar los ojos. Muchas veces pensamos que revisar el celular por última vez es una forma de relajarnos, pero en realidad es todo lo contrario para nuestro cerebro. Es verdad, se ha vuelto un reflejo casi automático para la mayoría de nosotros. Estamos ya acostados a usar correos, sin darnos cuenta de que le estamos enviando una señal de alerta máxima a nuestra mente. Exactamente. Hay una razón científica detrás de esto. La luz azul que emiten las pantallas de los teléfonos y las tabletas imita la luz del espectro solar. Básicamente, le estamos gritando a nuestro cerebro que el sol sigue afuera, lo que detiene por completo la producción de melatonina. Exactamente. Hay una razón científica detrás de esto. La luz azul que emiten las pantallas de los teléfonos y las tabletas imita la luz del espectro solar. Básicamente, le estamos gritando a nuestro cerebro que el sol sigue afuera, lo que detiene por completo la producción de melatonina. Y la melatonina es fundamental porque es la hormona que le indica al cuerpo que es hora de bajar las revoluciones y prepararse para el descanso profundo. Me gusta pensar en las pantallas como una especie de cafeína digital. No te la bebes, pero entra por tus ojos y mantiene tus neuronas disparando a toda velocidad cuando deberían estar apagándose. Es una gran analogía. Por eso, establecer lo que algunos expertos llaman un toque de queda tecnológico es tan transformador. Si apagamos los dispositivos al menos 30 o 60 minutos antes de irnos a dormir,
Le damos al sistema nervioso el espacio necesario para entender que el día realmente ha terminado. Y no se trata solo de la luz física, sino del tipo de contenido que consumimos. Ver una noticia haciendo que el corazón lata un poco más rápido y que la mente empiece a dar vueltas sobre pendientes. Los digitales por actividades que tengan un ritmo mucho más pausado y analógico. Una de las mejores opciones, y de las más clásicas, es sin duda la lectura de un libro de papel. Además, leer nos permite desconectarnos de nuestras propias preocupaciones diarias para sumergirnos en otra historia o aprender algo nuevo de forma calmada. Es como construir un puente suave entre la actividad frenética del día y el silencio total de la noche. Pero si la lectura no es lo tuyo, existen otros rituales igual de efectivos para señalizar el final de la jornada. Por ejemplo, preparar una buena taza de té de hierbas. El simple proceso de calentar el agua, elegir la infusión y esperar a que esté lista es un ejercicio de atención plena. Ese aroma y el calor de la taza entre las manos tienen un efecto casi instantáneo. Hierbas como la manzana, ansiedad acumulada. Es como darle un abrazo tibio al sistema nervioso desde adentro. Ese aroma y el calor de la taza entre las manos tienen un efecto casi instantáneo los músculos y a calmar la ansiedad acumulada. Es como darle un abrazo tibio al sistema nervioso desde adentro. Es el contraste perfecto. Mientras que el teléfono te exige atención y te mantiene alerta, una taza de té te invita a la quietud. Es un momento en el que no estás produciendo nada, no estás respondiendo a nadie, simplemente estás presente, terminando tu día con amabilidad. Podríamos comparar este proceso con un aterrizaje suave de un avión. Un piloto no toca tierra de golpe a toda velocidad, necesita una pista larga para ir reduciendo el impulso gradualmente. Nuestra rutina antes de dormir es precisamente esa pista de aterrizaje para nuestra mente. Me encanta esa imagen. Si saltamos directamente del trabajo o el brillo del teléfono a la cama, el impacto es demasiado fuerte. Por eso muchas personas terminan dando vueltas entre las sábanas durante horas sin poder conciliar el sueño, simplemente porque su cerebro sigue volando a 1000 kilómetros por hora. Exacto. Crear este ambiente de serenidad, con luz tenue y actividades que no involucren procesadores electrónicos le comunica a nuestro ADN que estamos en un lugar seguro. Al final, se trata de proteger nuestro descanso como el recurso valioso que es. El sueño no vapor de un té es una de las mejores inversiones en salud mental que podemos hacer. Y una vez que empiezas a notar la diferencia en la claridad mental con la que te despiertas, ya no hay vuelta atrás. Te das cuenta de que esos últimos minutos de desconexión digital son el verdadero secreto para un descanso que realmente nos recupere. Es un compromiso con nuestro bienestar. Decirle que no a una notificación a las 10 de la noche es decirle que sí a una mañana con energía, equilibrio y control sobre nuestro propio ritmo de vida. Es fascinante cómo las palabras que elegimos para describir el final de nuestro día realmente moldean la forma en que nuestro cuerpo y nuestra mente se preparan para el descanso. Una de las expresiones más potentes que escuchamos en la conversación fue desconectarse o relajarse, que en inglés se utiliza frecuentemente como unwind. Esta palabra tiene una carga visual muy fuerte. Tienes razón. Si imaginas un hilo que ha estado bajo mucha tensión durante todo el día, ya sea por el trabajo, los estudios o las responsabilidades cotidianas, la acción de soltar esa tensión es precisamente lo que buscamos. No es algo que sucede de manera instantánea, sino que es un proceso de soltar poco a poco lo que nos mantiene apretados emocionalmente. Exactamente. Y eso nos conecta directamente con otra frase clave que es sumamente útil: bajar el ritmo o relajarse gradualmente, conocida como wind down. A menudo cometemos el error de pensar que el sueño es como un interruptor de luz que simplemente se apaga, pero en realidad funciona más como un regulador de intensidad que baja la iluminación de forma progresiva. Esa analogía del regulador de intensidad es perfecta para entender la transición.
Bajar el ritmo implica que estamos preparando activamente el terreno para el sueño. No puedes pretender que tu cerebro pase de estar a máxima potencia, revisando correos electrónicos o resolviendo problemas complejos, a un estado de relajación profunda en un solo segundo. Es esa disminución suave de la actividad lo que realmente define una rutina nocturna exitosa. Es como si fuéramos un avión que necesita una pista larga para aterrizar suavemente. Si intentamos aterrizar de golpe, el impacto es demasiado fuerte. Por eso, entender que el proceso de relajación es una serie de pasos deliberados nos ayuda a ser más pacientes con nosotros mismos cuando no logramos dormirnos de inmediato. Luego está esa metáfora tan interesante que mencionó Daniel sobre el botón de reinicio. Él hablaba de cómo lavarse la cara o cepillarse los dientes se siente precisamente como presionar ese botón. Es curioso pensar cómo una acción física tan simple y cotidiana puede tener un impacto psicológico tan profundo en nuestro estado de ánimo. Es como si estuviéramos enviando una señal oficial a nuestro cerebro de que la parte activa, productiva y a menudo estresante del día ha terminado por completo. Al limpiar físicamente la suciedad o el cansancio acumulado del día de nuestra piel, estamos creando una frontera simbólica muy necesaria. Lo que ocurrió hoy, los errores que cometimos o las tareas pendientes se quedan atrás en ese lavabo. Me hace reflexionar sobre el hecho de que estos rituales de higiene personal no son solo una cuestión de limpieza y nuestro tiempo, después de haber pasado muchas horas a merced de agendas externas, jefes o profesores. Es un momento de autonomía absoluta. Horas a merced de agendas externas, jefes o profesores. Es un momento de autonomía absoluta. Y esa sensación de control es fundamental para reducir los niveles de cortisol y ansiedad antes de ir a la cama. Cuando presionas ese botón de reinicio, estás cerrando un capítulo. Te das permiso para dejar de lado las preocupaciones que no pudiste resolver hoy, aceptando que ya hiciste lo suficiente y que ahora te toca a ti ser la prioridad. Es una transición de lo externo a lo interno. Durante el día estamos volcados hacia afuera, hacia las demandas del mundo, pero la noche es el espacio para volver a nosotros mismos. Ese botón de reinicio marca el inicio de nuestro tiempo sagrado de recuperación. En este sentido, la práctica de evitar las pantallas antes de dormir es vital. En la conversación, el té de hierbas es un excelente ejemplo de un ritual de calma, porque al no tener cafeína, no interfiere con nuestro sistema nervioso, Al elegir Meditación en movimiento. El sonido del agua hirviendo, el aroma de las plantas y la calidez de la taza entre las manos le envían señales claras al sistema nervioso para que empiece a desactivarse. Es el polo opuesto a la luz azul de los teléfonos inteligentes, que básicamente engaña a nuestro cerebro haciéndole creer que todavía es mediodía. Al elegir estas actividades más lentas, estamos respetando los ritmos biológicos naturales de nuestro cuerpo. Se trata de crear un entorno seguro y tranquilo, donde el ruido del mundo exterior ya no tiene permiso para entrar. Es el momento del día donde el equilibrio se vuelve algo tangible y real, no solo una meta lejana. Al final del día, dominar este vocabulario y comprender estas metáforas nos permite valorar mucho más nuestro tiempo de descanso. No debemos ver el proceso de relajación como tiempo perdido, sino como la inversión más importante que podemos hacer para que el botón de reinicio funcione de verdad. Así es, al ser constantes con estas frases y estas acciones, logramos que cada noche sea una oportunidad de recuperación total. La relajación gradual no es solo una preparación para dormir, sino una forma de honrar el esfuerzo que hicimos durante todo el día, permitiéndonos despertar mañana con una energía renovada y una perspectiva mucho más clara. Es fascinante pensar en cómo algo tan simple como una secuencia de pasos diarios puede cambiar por completo nuestra perspectiva del mundo y nuestra estabilidad emocional. A menudo vemos las rutinas como algo monótono o incluso aburrido, pero en realidad son la estructura invisible que nos permite ser verdaderamente libres. Es como si la rutina fuera una partitura musical. Cuando conoces las notas y el ritmo, puedes dejar de preocuparte por qué dedo para en qué tecla
y simplemente empezar a crear una melodía hermosa con tu vida. Esa es una comparación perfecta. Muchas personas huyen de las rutinas porque sienten que les quitan espontaneidad o que las atrapan en una caja. Sin embargo, es todo lo contrario. Cuando automatizamos las tareas básicas, como qué desayunar, a qué hora empezar a trabajar o cuándo hacer ejercicio, liberamos una cantidad enorme de energía mental. Es lo que se conoce como reducir la fatiga por decisión. Si no gastas tu fuerza de voluntad decidiendo cosas pequeñas cada 5 minutos, tienes mucha más reserva para los desafíos creativos o importantes que surgen de imprevisto. Y no solo se trata de la productividad o de cumplir con una lista de tareas, se trata de cómo nos sentimos por dentro. Tener un ritmo constante actúa como un ancla emocional muy poderosa. En un mundo que a menudo se siente caótico, ruidoso e impredecible, saber que tienes esos momentos sagrados, como tu café de la mañana en silencio o tu caminata ligera al atardecer, te devuelve una sensación de seguridad y dominio sobre tu propio bienestar. Es como construir un refugio personal y predecible dentro de tu propia agenda. Me gusta mucho esa idea del refugio. Además, hay que considerar el impacto. No es solo una lista de acciones, es una inversión en nuestro futuro yo. Cuando elegimos conscientemente hidratarnos al despertar, mover el cuerpo durante el día y desconectarnos de las pantallas antes de dormir, estamos enviando un mensaje directo a nuestro cerebro de que somos nuestra propia prioridad. Ese sentimiento de autocuidado se acumula con el tiempo. No es el gran cambio drástico de un solo día lo que transforma nuestra vida, sino la repetición constante de esas pequeñas victorias diarias. Y es fundamental recordar que este control no significa rigidez extrema ni falta de flexibilidad. Una rutina saludable debe ser capaz de estirarse y adaptarse cuando la vida se pone difícil o cuando surgen emergencias, sin romperse del todo. Si un día no puedes completar todo tu plan a la perfección, tener esa estructura básica te permite regresar al camino mucho más rápido. No se trata de perfección absoluta, se trata de tener una base sólida a la cual volver siempre que el mundo exterior intente sacarnos de nuestro centro. Exactamente. Al final, dominar nuestras rutinas diarias es la forma más directa y efectiva de dominar nuestra calidad de vida. Nos permite pasar de ser pasajeros en un barco a la deriva a ser los capitanes que eligen el rumbo con intención. Ese sentido de agencia, de saber que tenemos las herramientas para cuidar nuestra energía y nuestra salud mental, es lo que realmente nos da equilibrio. No es algo que se encuentra por azar, es algo que se cultiva con cada pequeña elección que hacemos desde que suene la alarma hasta que cerramos los ojos por la noche. Adora analizar cómo estos detalles tan cotidianos tienen un peso tan grande en nuestra felicidad y salud general. Realmente te hace querer valorar más esos minutos de estiramiento matutino o ese ritual de limpieza antes de ir a la cama. No son solo acciones aisladas, son los hilos que tejen nuestra estabilidad mental y física. Es emocionante pensar que cualquiera de nosotros tiene el poder de empezar a diseñar ese ritmo hoy mismo para sentirse más en paz y con mucha más energía. Definitivamente. Al integrar conscientemente el descanso, el enfoque y el autocuidado, dejamos de simplemente sobrevivir al día para empezar a vivirlo con propósito. Esa es la esencia de dominar el ritmo de tu propia vida. Se trata de crear un espacio donde el bienestar no sea un lujo ocasional o algo que dejamos para las vacaciones, sino una parte fundamental y constante de nuestra existencia diaria. Al final, somos lo que hacemos de manera repetida, y elegir el equilibrio cada día es la mejor decisión que podemos tomar. Sin duda, esa sensación de estar en armonía con nuestro propio horario y necesidades es el mayor éxito que podemos alcanzar en nuestra rutina. Nos da la claridad necesaria para apreciar el presente mientras construimos un futuro mucho más saludable y organizado. Es el equilibrio perfecto entre la disciplina necesaria para avanzar y la suavidad requerida para cuidar de nosotros mismos en el proceso.